El día de hoy les vamos a hablar del transporte de membrana. En primer lugar, debemos de considerar la diferencia de composición iónica entre el interior de la célula y el medio que los rodea. Esta diferencia es fundamental para la supervivencia y las funciones celulares. En el interior de la célula, como podemos ver en la imagen, se encuentra mayor cantidad de potasio y en el exterior de sodio para equilibrar la concentración que hay de ellos. En el medio extracelular se equilibra con cloro y en el medio intracelular se equilibra con varios iones de carga positiva. El interior de la bicapa lipídica es hidrófoba, creando así una barrera para que las moléculas hidrófilas y los iones no la puedan atravesar fácilmente. De igual manera, después de un tiempo determinado, casi todas las moléculas pueden atravesarla. Prácticamente todas las moléculas pueden atravesarla. Lo que difiere sería la velocidad con la que pasan, y lo que varía en cuanto a la velocidad sería la solubilidad y el tamaño de esas moléculas. Las moléculas de menor tamaño y mayor solubilidad en aceite son las que pueden pasar más fácilmente. Por lo tanto, podríamos decir que las moléculas no polares pequeñas como el oxígeno, el benceno, el dióxido de carbono pueden pasar fácilmente. También las moléculas polares sin carga pueden atravesarla fácilmente. Un ejemplo de esto sería el agua, el glicerol, el etanol. Mientras que las moléculas polares sin cargas, que son grandes, y los iones no pueden atravesar la capa por sí mismos. Un ejemplo de esto serían la glucosa, los aminoácidos, el potasio, el sodio, el cloro, entre muchos otros. Las proteínas transportadoras de membrana se encuentran en muchas formas y en todas las membranas biológicas. Las proteínas de transporte pueden dividirse en dos, en proteínas transportadoras y de canal. El mecanismo de discriminación de las de canal sería si son lo suficientemente pequeñas y con la carga adecuada pueden pasar libremente si ésta se encuentra abierta, mientras que las de transporte serían más específicas, ya que el soluto debe encajar perfectamente en la proteína. Así, cambia su conformación y lo pasa a través de la membrana. Y solo pasa uno a la vez, mientras que los de canal pueden pasar libremente la cantidad de moléculas que sea, mientras sean con las especificaciones. Las moléculas que fluyen cuesta abajo, es decir, de una mayor concentración a una menor, como se ve en la imagen, pasan de forma espontánea si hay un medio que lo permita. Estas van a favor del gradiente de concentración y se les llama pasivas porque la proteína que los transporta no sufre ninguna pérdida de energía, ningún gasto de energía. En cambio, las moléculas que van en contra del gradiente de concentración, la proteína transportadora tiene que realizar un trabajo que la impulse hacia arriba. Esto se les llama cuesta arriba, ya que va de forma contraria a la que habíamos visto. A este tipo de transporte se le llama activo. Buenas tardes, mi nombre es Elim Palazuelos. Voy a complementar la presentación acerca del transporte de membrana. Comenzamos en el subtema de transporte activo moviliza solutos en contra de su gradiente electroquímico. En este subtema lo que menciona es que existen tres tipos de mecanismos, los cuales son transportadores acoplados, las bombas impulsadas por ATP, bombas impulsadas por la luz. Los transportadores acoplados son los que sincronizan el transporte cuesta arriba de un soluto con el transporte cuesta abajo del otro soluto. Las bombas impulsadas por ATP acoplan el transporte cuesta arriba de un soluto con la hidrólisis del ATP. Y por último, las bombas impulsadas por la luz, presentes sobre todas las células bacterianas, acoplan el transporte cuesta arriba de un soluto con un impulso eléctrico. En el siguiente subtema vamos a hablar sobre la bomba sodio-potasio, la cual es un ciclo. Esto quiere decir que después de cumplir todos sus pasos,
vuelve a comenzar estos cuantas veces es necesario en la célula. Que comenzamos con el paso número 1, que comenzamos en que la proteína o la bomba está expuesta intracelularmente. Esto para que sus sitios de unión se unan lo que son los sodios, y esto hidroliza a la proteína liberando un grupo fosfato, para que esto provoca la fosforilización Ok, seguimos con el subtema que es: las células animales utilizan energía derivada por la hidrólisis del ATP para bombear sodio al exterior. Ok, en ese subtema menciona que las células animales, la bomba impulsada por ATP hidroliza el ATP para formar ADP y transporta el sodio hacia el medio extracelular. En consecuencia, esta bomba actúa no solo como proteína transportadora, sino también como enzima o ATPasa. Simultáneamente, la proteína acopla el transporte de sodio hacia el exterior de las células con un mecanismo de transporte de potasio hacia el interior. Por este motivo, esta bomba se conoce con el nombre de sodio-potasio ATPasa o bomba de sodio-potasio. Ok, el siguiente subtema que les voy a explicar es: la bomba sodio-potasio contribuye al mantenimiento del equilibrio osmótico de las células animales. Ok, comenzaré por explicarles que se le denomina ósmosis al desplazamiento de agua de una región con baja concentración de soluto hacia una región con alta concentración de soluto, y a la fuerza que impulsa este desplazamiento se le llama presión osmótica. El equilibrio osmótico de las células se encuentra sujeta a cambios, ya que hay una fuga constante de solutos externos hacia el interior de la célula. El trabajo que la célula realiza para bombear estos solutos hacia el exterior está regulado por la bomba sodio-potasio, la cual esta se encarga de expulsar hacia el exterior la célula de sodio, que se llegan a fugar hacia el interior, y a su vez mantiene el potencial de membrana, evitando el ingreso de solutos con carga negativa. Si esta acción de la bomba se ve interrumpida o se queda sin ATP para seguir alimentando, los iones ingresan a la célula mediante proteínas transportadoras o los canales iónicos abiertos, provocando un desequilibrio osmótico, lo cual causa dilatación progresiva de la célula y tiene como consecuencia el estallido de esta misma. El siguiente subtema que vamos a ver son las bombas de calcio. Ok, las células mantienen una concentración citosólica de calcio muy reducido, al contrario del medio extracelular, que mantiene esta concentración mucho mayor, ya que de esta manera se evita desencadenar otros procesos intracelulares como la contracción de las células musculares. Esta función está regulada por las bombas de calcio principalmente, las cuales son impulsadas por ATP para bombear el calcio hacia el exterior de la célula y así mantener una concentración adecuada. Y por último tenemos las bombas impulsadas por la luz, que menciona que están presentes sobre todo en las células bacterianas, acoplan el transporte cuesta arriba de un soluto con un impulso energético luminoso. Buenos días, mi nombre es Giovanni Agiola y yo les voy a hablar de los canales iónicos y el potencial de membrana. Los canales iónicos son proteínas transmembranales que permiten la entrada selectiva de varios iones. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que estos van a permitir el paso de iones en pequeñas o grandes cantidades, siempre y cuando sea del mismo elemento. La bicapa lipídica, que constituye el centro de las membranas biológicas, es muy impermeable a sustancias con carga, incluidos iones pequeños como sodio, potasio, calcio y cloro. No obstante, este movimiento rápido, llamado conductancia también, de estos iones a través de la membrana tiene una función crucial en muchas actividades celulares, incluida la formación y propagación de impulso nervioso, secreción de sustancias al espacio extracelular, contracción muscular, regulación de volumen celular y abertura de estomas en las hojas, refiriéndose a las plantas. En 1955 hubo dos científicos, Alan Hodgkin y Richard Keynes, de la Universidad de Cambridge, que propusieron que las membranas celulares contienen conductos iónicos, es decir, aberturas en la membrana que son permeables a iones específicos, como ya les mencionaba antes. Referirse específicos se refiere a solo
ciertos elementos, como ya les había mencionado, ejemplos el potasio, el sodio, etc. Calcio y cloro. Les voy a hablar del potencial de membrana. El potencial de membrana nos dice que todos los organismos responden a una estimulación externa, una propiedad conocida como irritabilidad. Esta se puede ver en células nerviosas como los pues células nerviosas, no sé, los axones, las neuronas, etc. También nos habla de un potencial de reposo, que es un voltaje entre dos puntos, uno interior y uno exterior de la membrana plasmática. Se produce cuando hay un exceso de iones positivos en un punto y por lo tanto un exceso de iones negativos en otro punto. La presencia de un potencial de membrana no es exclusiva de células nerviosas. También hace un momento les mencionaba de las células nerviosas, pero también se puede ver en células musculares. Estos potenciales se encuentran en todos los tipos de células, pero siempre con una magnitud variable que oscila entre los 15 y 100 milivoltios. Para las células no excitables, o sea, las distintas a las neuronas y células musculares, este voltaje se llama solo potencial de membrana. En una célula nerviosa o muscular, este mismo potencial se conoce como potencial de reposo, porque está sujeto a cambios drásticos. Esto se debe a, por lo mismo de que son más excitables. También nos dice que la magnitud y la dirección del voltaje a través de la membrana plasmática se determina por las diferencias en las concentraciones de iones en ambos lados de la membrana y sus permeabilidades. Ya, eso sería todo. Hola, ahora les voy a hablar de canales iónicos y transmisión de señales en las células nerviosas. Bueno, la función principal de las células nerviosas, o mejor conocidas como neuronas, es la de recibir, transmitir y conducir señales. Bueno, las neuronas transmiten señales desde los sistemas sensitivos hasta el sistema nervioso central, que serían el cerebro y la médula espinal. A fin de transmitir señales que controlen los músculos y las glándulas, las neuronas prolongan proyecciones hacia la periferia desde el sistema nervioso central. Todas las neuronas están compuestas por un cuerpo celular, que sería no sé si alcanza a ver bien, bueno, por un axón largo, que es el que conduce las señales a las otras células dianas, y las prolongaciones que vemos del axón se llaman dendritas. Estas sirven para recibir las señales de otras células. Al final vemos las terminaciones nerviosas. Estas envían el mensaje de una neurona a otra. Al extremo distal del axón, aquí en las dendritas, se llaman las terminaciones nerviosas. De esta manera se puede tener mensajes simultáneos de una neurona a otra. Para que la señal se siga prolongando, esta debe prolongarse, puede ser tanto como desde el cuerpo celular o de las dendritas hasta el cuerpo axónico, hasta las terminaciones del cuerpo axónico, para transmitirse a otras neuronas. Las neuronas tienen un mecanismo de señalización activado en el cual un estímulo local que posee una fuerza suficiente, desencadena un estímulo eléctrico en la membrana plasmática, el cual se va a prolongar hasta la membrana axiónica. A esto nosotros lo conocemos como impulsos eléctricos. Bueno, el potencial de acción de una neurona es medido por la expresión de esta, que esto se refiere a la desviación de potencial de la membrana hacia una carga menos negativa. Comúnmente estas son producidas por neurotransmisores. Cuando una dispersión supera los niveles del umbral, crea una
rápida apertura y transitoria de los canales de sodio por voltaje, lo que permite una cantidad de sodio a favor del gradiente electroquímico, lo que a su vez crea dispersión abriendo más canales de sodio, creando dispersión, creando más canales de sodio y el ciclo continúa. Si los canales iónicos continuaran respondiendo indefinidamente a estos, los canales de sodio por voltaje seguirían abiertos indefinidamente. Pero esto no ocurre ya que los canales de sodio tienen un mecanismo de inactivación que adopta rápidamente un estado inactivo en el cual no permite que el sodio siga pasando y que se sigan despolarizando. Estos permanecen en estado inactivo hasta que la membrana recupera su valor. El retorno de potencial de membrana a su reposo también depende de los canales de potasio por voltaje, regulados por voltaje. Estos su apertura es más lenta que la de los de sodio. Cuando el potencial de acción alcanza su máximo, el potasio empieza a salir por hacia el medio extracelular. El flujo rápido de potasio a través de los canales de potasio por voltaje ayuda a que la membrana llegue a su estado de reposo con mayor rapidez. Este proceso permite que el potencial de acción se propague como una onda migratoria desde el sitio inicial de despolarización hasta las terminaciones del axón. En el momento en el que el potencial de acción llega a las terminaciones nerviosas, de algún momento este debe transmitirse a las células dinas que están en contacto. Una de las fórmulas en las que esto sucede es mediante otras neuronas o células musculares. Los puntos de uniones, no se ve aquí, de estos se llaman sinapsis. El mensaje se puede transmitir ya que las señales eléctricas se convierten en señales químicas. Estas señales forman una pequeña molécula de señalización, la cual nosotros conocemos como neurotransmisores. Estos se depositan en las vesículas simpáticas recubiertos por membranas. En el momento en el que el potencial de acción llega a las terminaciones nerviosas, los neurotransmisores son liberados mediante exocitosis, requiriendo la activación de otro canal iónico. La dispersión de la membrana plasmática de las terminaciones nerviosas, inducida por la llegada del potencial de acción, induce a que se abran canales de calcio regulados por voltaje que se concentra sobre todo en la membrana plasmática de las terminaciones nerviosas presimpáticas. El aumento de calcio en el citosol en las terminaciones nerviosas hace que se fusionen las vesículas sinápticas de la membrana plasmática presináptica, liberando neurotransmisores en las hendiduras sinápticas, convirtiendo así las señales eléctricas en señales químicas gracias a la participación del calcio regulado por voltaje. La respuesta de un neurotransmisor en una sinapsis puede ser tanto excitadora como inhibidora. Los neurotransmisores, al unirse a receptores, los neurotransmisores inhibidores o excitadores, al unirse a un receptor, hace que estos los diferencien entre inhibidor o excitador, así desencadenando un potencial de acción. Los estímulos de los receptores tienden a activar las células posinápticas, en cambio los receptores inhibidores tienden a abrir canales iónicos de cloro.